Yo no sé si te gusta el béisbol, es un deporte muy interesante. Aunque no te guste el béisbol, te voy a decir algo que te va a impactar. Es el deporte, ¿a ti te gusta el béisbol? Eso. Uno no le gusta, uno sí le gusta. Pero es un deporte muy interesante porque se dice que el batear, te voy a platicar un poquito de lo que es batear, ¿no? Obviamente el béisbol lo has visto, lo conoces, te lanzan una pelota muy interesante porque la pelota si te pega no es como la del soccer, ¿no? Del soccer te marea un poquito, pero esta te manda al hospital, ¿no? O sea, te descalabra por la dureza que tiene. Pero el chiste es que tienes un pitcher que te lanza esta pelota, ¿sabes a qué velocidad te la lanza? A 150 kilómetros por hora. Pues está bastante rápido, ¿no? Y entonces, obviamente, de lo que se trata el juego es que tú te pares firme, estás viendo al pitcher y puedas batear. Mientras no batees, no hay juego. Pero cuando bateas, ahí comienza el juego y entonces empiezas a correr las bases hasta que puedas ir anotando carreras. Y el que batea o el bateador, se dice que de todos los deportes tienen la labor más difícil. O sea, el batear una pelota de béisbol es más difícil aún que meter un penalti en el mundial. Si juegas para México y si eres el Chicharito, no sé. Pero, o sea, aún es más difícil que meter un penalti. Es de las acciones deportivas que más cuestan, que más difíciles son, porque viene a 150 kilómetros por hora la pelota. ¿Sabes cuánto tiempo tienes para decidir entre que el pinche la lanza y que tú decidas si batearla o no batearla o cómo batearla, si viene alta, si viene baja, si es una curva, o sea, tienes 0.7 segundos. O sea, 0.7 segundos más o menos son así. O sea, en este momento tú estás listo y así ya tú tienes que decidir cómo batear. Ese es el problema. Y luego tienes un pitcher que te puede mandar a 150 kilómetros por hora una pelota que tienes que ver, o sea, porque si te la manda mal y te pega, por eso usan casco, ¿no? Pero aparte, según cómo la coloque en la mano, la puede mandar rápida, la puede mandar lenta, y no es que lenta te vaya a venir a 2 kilómetros por hora, ¿sí? Pero ven un poquito más lenta de lo que tú estás acostumbrado, o la puede mandar curva, o la puede mandar recta. Hay una pelota muy interesante porque viene así y al último momento se cae. Yo no sé cómo le hacen y no es brujería. O sea, es alguna manera en que lo mandan. Y ese es todo el arte. Y para acabarla, luego te ponen un pinche zurdo, ¿no? O te lo cambian por un derecho. Qué difícil deporte. Pero cuando tienes un buen bateador y empieza a pegarle a esas pelotas, entonces hay juego, se anotan las carreras y ahí está un equipo ganador. Un buen bateador es de los jugadores más importantes bueno, todos los jugadores tienen que ser buenos bateadores, digamos, menos el pitcher, el chiste es que se lance bien y punto. Pero cuando tienes un buen bateador, tú dices, qué inteligente jugador, qué valioso jugador, porque sabe jugar este juego de acuerdo a cómo se está llevando a cabo. Y yo quiero ilustrártelo en la vida. En la vida es como un partido de béisbol. Porque tú y yo estamos ahí en home, ¿no? Estamos listos para batear. Y la vida nos está lanzando esas pelotas hacia nosotros. Esas pelotas vienen con gran dificultad. En ocasiones la vida te lanza una curva y a veces te lanza una recta. A veces te lanza algo rápido, a veces te lanza algo despacio. Pero tú y yo tenemos que tener la habilidad para estar firmes, enfocados, y estar bateando cada cosa que la vida nos lance. O sea, el chiste del juego en la vida es batear esas cosas que no queremos en nuestro territorio. Porque si la vida te lanza una tentación, tú la tienes que batear fuera del parque, no fuera de tu área de influencia. Si la vida te manda un 4, ¿no? Una treta. A lo mejor jóvenes te invitan a participar en algo. Y tú sabes que en el momento, ahí está la presión de grupo y todos están juntos y de repente alguien saca el celular y dicen, vean esto, y tú tienes 0.7 segundos para decidir qué vas a hacer, ¿sí? Te quedas, ¿eh? O agarras y haces ¡pum! Y lo bateas y dices, yo no voy a participar en esto. Varón, estás ahí por firmar un contrato y estás leyendo el contrato y ya están ahí los abogados, el notario y demás, y de repente en las cláusulas tú notas algo que como que no está bien y tú tienes que tomar una decisión, pero ya está ahí, ya está el compromiso y tú tienes que decir qué es lo que vas a batear o cómo vas a batear.
Mujer, hablamos en esas conversaciones o en esas cosas. ¿Verdad que la vida de una u otra manera te lanza esas pelotas y son difíciles? Y tú y yo tenemos un instante para responder. Y la manera correcta para responder es teniendo un bat de temor del Señor. ¿Sí? Para los de atrás que no leen, aquí dice temor del Señor. No leen porque no sepan leer, sino porque están lejos. Pero estos los vendemos en librería, no es cierto. Pero o sea, el chiste es que tú y yo vamos a batear cada pelota que la vida nos lance, cada treta que la vida, cada engaño que la vida nos lance. Tenemos un solo bat, tenemos solo una estrategia que se llama el temor del Señor. Y con el temor del Señor tú y yo estamos parados ahí en la vida y estamos jugando el juego de la vida. Y el chiste es que no nos saquen fuera, que no nos hagan out. Podemos abanicar una vez quizá, pero no abaniques tres. Y tienes que estar a las vivas. Y no importa lo que te manden, con el temor del Señor, tú y yo vamos a batear y vamos a sacar esas circunstancias fuera de nuestra vida, lejos de nuestra vida. O sea, la velocidad que puede venir una pelota es a 150 kilómetros por hora. Pero la velocidad que cuando tú le pegas a la pelota puede alcanzar, que era hasta 200 y tantos, y sale fuera del campo. Sale fuera de tu vida. Y tú y yo tenemos que vivir con esta sabiduría, con esta inteligencia espiritual que viene del temor del Señor. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de esta inteligencia espiritual, tomado de lo que Pablo acuñó cuando le dice a los Colosenses 1:9, lo tienes aquí en la pantalla, ayúdame, y dice: Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Es una oración que Pablo está haciendo por la iglesia en Colosas. Y le dice que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está el término. Para que vivan como es digno del Señor. Los hijos de Dios jugamos partidos espectaculares. Nos pueden uno que otro strike por ahí, pero no nos ponchan, porque tenemos esta inteligencia espiritual. Estamos creciendo en el conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría. Entonces, inteligencia espiritual, esta es la definición, es el fomentar la sabiduría indispensable para vivir dentro de la voluntad de Dios. Es crecer en la sabiduría indispensable para jugar el juego de la vida, que se parece al béisbol, pero es un juego complicado. La sabiduría bíblica nos las presentan como dos caminos que tú y yo tenemos, dos, nada más dos: el camino del bien o el camino del mal. Y la misma Biblia te da el tip de cuál camino tomar, por si no sabías. La Biblia dice: decide por el bien y te va a ir bien. ¿Sí? Pero ¿verdad que frecuentemente andamos decidiendo por el mal y que nos va mal? Entonces, esta es la inteligencia espiritual. Fomentar, esta es una palabra clave, fomentar. O sea, esta sabiduría sí viene del cielo, le pertenece a Dios, Dios nos las da, pero tú y yo tenemos que participar en fomentar, en aprender, en estudiar, en meditar en ella y crecer en ella, porque es indispensable para vivir el partido de la vida, dentro de la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que ganar esos partidos, y cuando los ganemos es para la gloria de Dios. Hemos hablado del Salmo 1. El Salmo 1 comienza todo este libro de sabiduría, todo el libro de los Salmos con este salmo, y dice: bienaventurado el varón. Y aquí le quité la primera parte, que es el camino del mal, porque dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni caminó con los pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Ese es el camino del mal. Y entonces hace la comparación, dice: sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Comenzando ahí, me encanta esta palabra, delicia. ¿Cuál es tu delicia en la vida? ¿Verdad que todos tenemos alguna delicia en la vida? Algo que somos apasionados, algo que lo logramos porque nos encanta. Y aquí lo que está diciendo es: va a ser bienaventurado aquel que deja ese camino malo, pero en el camino bueno está su delicia. Medita en ella de día y de noche. Y entonces hay una recompensa. Dios es tan bueno que aún los regalos que nos da
Cuando tú y yo los usamos, van a traer una recompensa. Y Él nos da ese regalo de la palabra de Dios, de la Biblia, de la oración. Y cuando tú y yo trabajamos en ellos, leemos la Biblia, viene esta recompensa. Y la recompensa dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Si tú vas a plantar un arbolito, ¿dónde lo plantarías? ¿En el desierto o junto al río? Pues junto al río, ¿no? Especialmente si estimas al arbolito. Si quieres sacar algo de ese arbolito, junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que queremos para nuestras vidas, ¿no? Tú dices, ¿dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer? Hoy te voy a hablar qué es lo que tenemos que hacer. Regresando un poquito a la definición de inteligencia espiritual, ayúdame ahí, Esteban. Dice, es fomentar, y lo puse aquí en negritas, es fomentar. ¿Cómo fomentamos esta sabiduría indispensable para ganar los partidos, para vivir los partidos, para batear esas pelotas difíciles, para vivir dentro de la voluntad de Dios? Y vamos a ver que hoy vamos a hablar de una disciplina, un hábito, algo que tenemos que tener en nuestra vida que nos va a llevar a adquirir esta sabiduría. Ahora sí, pásale para adelante, Esteban. Ahí, otra más. Ahí está. Es tener un tiempo diario con Dios. Dios es la fuente de esta sabiduría para nosotros. Él es el que la posee. Y tú y yo, siendo inteligentes espirituales, vamos a fomentar adquirir esta sabiduría. Esta sabiduría viene de Dios y necesitamos nosotros tener pláticas con Dios en las cuales Él nos va a dar esta sabiduría. Vamos a fomentar. Este tiempo con Dios diario es un aprender de Dios. Dios es nuestro Padre. ¿No los padres enseñamos a los hijos? Dios es un Padre que quiere enseñarnos. Él es un maestro con gran instrucción. Él es el sabio de sabios que tiene un consejo para nosotros. ¿A través cómo vamos a aprender de Dios? A través de leer y meditar en su palabra. Salmo 1, ¿verdad? Esa delicia está en meditar en ella de día y de noche. Y conversar con Él todos los días. Ahora, esto es de las cosas más importantes de nuestra fe. Yo creo que lo más importante de nuestra fe es cuando creemos en Jesucristo. Lo declaramos el Rey y Señor de nuestra vida. Nuestros pecados son perdonados porque nos arrepentimos de ellos. Tomamos el perdón que Jesucristo nos dio en la cruz a través de derramar su sangre, de dar su vida. Y tú y yo somos transformados en una nueva criatura. Ahora somos hechos hijos de Dios. Esa es la decisión más importante de tu vida. Y en un momento somos salvos y tenemos ya un boleto al cielo, a la casa del Padre. Pero de ahí comienza un proceso en nuestra vida, que ese es lo segundo que vamos a hablar hoy. Y una vez que ya estás en Cristo, que ya eres cristiano, que ya eres hijo de Dios, lo más importante en tu vida es tener una comunicación diaria con Dios. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación. Y una relación no hay otra manera que tener una comunicación. Te voy a dar un ejemplo. Mi papá tiene 85 años, buen hombre. Él vive en Querétaro y todos los días me habla por teléfono, todos los días. Y entonces yo hablo con él, ¿sí? Y conversamos. Nuestras conversaciones, como son todos los días, no son muy largas. En ocasiones está mi esposa presente y yo hablo con él, digo 2, 3 cosas, colgamos y mi esposa dice, ¿y ya nada más? Así como que, ¿no? Pues sí, porque todos los días nos hablamos. Hoy en la mañana me habló, ¿sí? Y ya me dijo cómo quedó el Cruz Azul, cómo quedó el América y me da todo el reporte, cómo está, qué voy a hacer yo, qué vas a hacer tú, pum, 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 buen día, paz. Pero aunque él está en Querétaro, todos los días él tiene esa disciplina y a lo mejor quisiera decirte que yo soy el que le hablo. No, él es el que me habla y le habla a cada uno de sus 6 hijos y a sus hermanos. Todos los días lo hace. Yo lo aprecio muchísimo. Y entonces cuando yo lo veo, no es que le digo, ¿qué me cuentas? ¿Qué has hecho en este último año? No, lo único que yo tengo que decirle es, ¿qué hiciste ayer? Porque todos los días estamos al día. Es una disciplina de comunicación. No hay manera de tener una relación con alguien si no se hablan, si no hay comunicación y si no es de una manera diaria, de una manera seguida. Ahora, si hay un precio que pagar, porque esta disciplina, este hábito, esta acción, como tú quieras llamarle, es de las que más cuestan en la vida cristiana. ¿Sabes por qué es de las que más cuestan?
porque es de las que más beneficio tienen. Y nos las pelean, y nos interrumpen, y nos quieren robar esto. Pero entonces aquí hay una pregunta para que podamos entrar en esto, porque tú y yo somos bien convenencieros, ¿sí o no? O sea, dime qué voy a ganar de esto, ¿no? ¿Cuál es mi beneficio? Entonces, ¿para qué será de utilidad esto? Te voy a dar 4 cosas por lo cual es de gran utilidad para nuestra vida. Y si tú eres inteligente, tú vas a, o sea, con una de estas cosas tú dirías, lo quiero, lo voy a fomentar, voy a crecer en él. Pero cuando veas las 4, tú vas a decir, claro, esa es la manera de caminar inteligentemente. ¿Por qué será de utilidad el platicar todos los días con Dios, el comunicarte con tu Padre en los cielos? Primero, la primera razón, para tener comunión con el Señor. Dios quiere tener una relación con nosotros. ¿No es algo increíble? El Dios del universo. La Biblia dice que Él sostiene todo el universo en sus manos. O sea, el universo que tú y yo, o la humanidad, todavía no acaba ni de comprender, ni de conocer, y que cada día nos maravilla, el Dios del universo lo mantiene en sus manos. Y este Dios creador quiere tener comunión contigo. O sea, como que Él dice, quiero ser amigo, quiero ser íntimo, quiero ser cercano. ¿No está padrísimo esto? Como que tú dices, déjame ver, Dios, pon ahí tu solicitud y déjame pensarlo todavía más. O sea, ¿qué harías tú si de repente, yo no sé a quién admiras, ¿no? A lo mejor un artista, un deportista, un presidente, un candidato, ¿no? Y te dijera, oye, quiero platicar contigo. Y tú le dirías, déjame ver si tengo tiempo, ¿no? Para el martes. Pues tú le dirás, voy a hacer un hueco en mi agenda, porque me interesa platicar contigo, porque hay preguntas que tengo que hacerte y hay cosas que quiero decirte. A lo mejor le dirías a alguno de esos candidatos, ¿no? Déjame platicar tantito contigo para decirte de qué se trata esto de gobernar. Pero bueno, no es el tema hoy. Pero bueno, Juan 1:14 nos dice, el Evangelio de Juan comienza y dice, y la palabra se hizo carne. Está hablando de Jesucristo, que es el verbo encarnado. Dice, la palabra se hizo carne, y esta es la clave, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué mayor manifestación de que Dios quiere estar cerca? Que el mismo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó significa tabernáculo. Tabernáculo. En el Antiguo Testamento, Dios le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo donde iba a estar la presencia de Dios. Y le dio todo el diseño. Y estaba en los atrios, y estaba el lugar santo, y estaba el lugar santísimo, donde estaba la mera presencia de Dios. Y no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, tenía que tener todo un proceso. Solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año. Y cuando entraba, le ponían unos cascabeles y le amarraban una cuerda. Porque si entraba con pecado, caían fulminado. Y entonces cuando ya no oían los cascabeles, lo jalaban. Porque ni modo que fueran a entrar. No se podía. Fíjate, el lugar santísimo. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo murió en la cruz? ¿Qué sucedió? Se rasgó el velo del lugar santísimo, mostrando que un camino nuevo había sido abierto. Y tú y yo podemos ir a la presencia de Dios todos los días. No solamente una vez al año, todos los días. Y podemos hacerlo porque ahora tomamos los méritos de Cristo. Porque tú y yo no somos santos, santos, santos como Dios es, pero tú y yo nos ponemos a cuentas con Dios, tomamos los méritos de Jesucristo, nos cubrimos con la sangre de Jesucristo, pedimos perdón y entramos a la presencia de Dios todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque quiere platicar con nosotros, porque quiere tener íntimos, cercanos. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Entonces, ese tabernáculo que se tenía en el Antiguo Testamento, ahora Jesucristo dice, habitó. El profeta Isaías dice, Emmanuel, Dios con nosotros, está haciendo tabernáculo con nosotros. Apocalipsis dice, entonces oí desde el trono que salía una voz potente, una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Si tú y yo
podemos entrar todos los días al trono de la gracia. Dios quiere estar con nosotros. Y en ocasiones ni le hacemos como en el Antiguo Testamento, ni una vez al año. ¿No es triste? ¿Te imaginas el sumo sacerdote lo que nos diría? No, hombre, ni una vez al año estás entrando. Yo no podía entrar más. Pero nosotros podemos entrar todos los días. Y lo que vamos a ganar de ahí es una comunión, una relación. Dios quiere estar cerca de nosotros. Él ya ha hecho todo lo necesario. Pero ahora nos toca a nosotros, ¿sabes qué? Hacer un hueco en nuestra agenda. Un hueco en nuestra agenda para buscar a Dios. Primera de Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él nos llama. Esto de ir con Dios no es una necedad nuestra, es un llamado de Dios a nosotros. La pregunta es, ¿vas a responder este llamado? ¿Cómo estás respondiendo este llamado? Le estás diciendo a Dios: Dios, como que hoy no necesito de ti. Hoy como que me siento sabio, hoy me siento inteligente. Déjame jugar el juego de la vida yo solito. Es como tratar de ir al partido de béisbol y decirle al coach: coach, quédese usted en casa, hoy lo voy a jugar, hoy vamos a jugar solitos. No necesitamos de su sabiduría. Y ahí vas, ¿y qué va a suceder? Vas a perder. Hay que decirle al coach: oye, yo quiero que tú vengas conmigo. Mira, esta es la primera razón, y esta bastaría para pasar todos los días con nuestro Dios. Solamente esta bastaría para pasar los tiempos con Dios. Él quiere. Él nos hizo para eso, Él nos creó para eso. Cantábamos, dice: como los cielos te adoran, yo también te voy a adorar. Para eso nos hizo Dios. Y cuando encuentras ese llamado, respondes ese llamado, te sientes bien. Y hay cosas grandiosas en su presencia. Eso es lo primero. Pero segundo, para que no nos sequemos. Esta es la segunda razón. Para que no nos sequemos. ¿Qué decía el Salmo? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué está haciendo en las corrientes de agua? Pues está echando las raíces y está chupando toda esa humedad, toda esa agua. Las plantas sin agua no sirven para nada. Tú y yo, sin el agua del Espíritu, sin la vida del Espíritu, nos secamos. Otra palabra podría ser marchitarnos. ¿Nunca te has sentido marchito o marchita? Seco. Juan 15, Jesucristo está hablando de que Él es la vid y nosotros las ramas, los pámpanos. Y dice: el que no permanece. ¿De qué te habla permanecer? ¿De estar ahí a la distancia? Una vez cada 10 años como que te acercas y te pones a cuentas. Permanecer todos los días. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Sin Dios tú y yo nos secamos. Yo lo he visto en mi vida. Si yo me alejo de Dios, yo no tengo nada que decirte. Y yo puedo ver cuando alguien dice: es que ya estoy seco, no tengo nada que decir. Es porque no hemos pasado tiempos cerca de Dios. Nos podemos marchitar. ¿Por qué? Porque la vida trae afanes, trae estragos. La vida quiere subirle la temperatura. Pero mira, si tú y yo somos como ese árbol plantado junto a corriente de aguas, pues que le suba la temperatura, ¿no? No pasa nada. Porque nuestra hoja va a permanecer. Pero si somos ese árbol plantado en el desierto de nuestras malas decisiones, de nuestra necedad de no acercarnos a Dios, ¿qué va a pasar? Le suben la temperatura, no hay humedad y nos empezamos a... ¿Cómo le harías para marchitar? Te empiezas a chupar, te empiezas a marchitar, te empiezas a enojar, empiezas a ser rudo, empiezas a ser áspero, empiezas a tomar malas decisiones, empiezas a tomar malos pensamientos. Y no queremos eso. Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y fíjate esto: y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Con el gran poder de su palabra. Dios, cuando creó, habló. Él nos dio su palabra. Tú y yo tenemos la Biblia. A la Biblia le decimos su palabra. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. A este libro le decimos la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces Él nos sostiene con el gran poder de su palabra. Si tú y yo estamos todos los días leyendo su palabra, Él nos va a sostener.
Y entonces le podrá la vida subir la temperatura, pero tú y yo vamos a estar bien. Y sí va a haber conflictos, pero vamos a salir adelante. Él nos sostiene. Hay una vida bios que tú y yo tenemos. Y es buena, pero no es suficiente. Él quiere darnos una vida espiritual. Que estábamos muertos a ella, pero creemos, conocemos a Jesucristo, creemos en Él y nacemos a esta vida espiritual, pero ahora necesitamos estar alimentando nuestro espíritu con el espíritu de la palabra, con los ríos de vida de la palabra, y vamos a caminar en eso. Entonces, Él quiere tener comunión con nosotros. Si no pasamos ese tiempo diario, nos vamos a marchitar. No esperes a estar seco, marchito, inútil para acercarte a Dios. Al contrario, es preventivo. Para no estar seco, marchito, inútil, mejor paso tiempos con Dios todos los días. La tercera razón es para crecer en nuestro carácter. Ahí en tu hojita dice para crecer en la salvación. Porque tú y yo obtenemos la salvación y ya tenemos el boleto al cielo. Pero ahora tenemos que crecer en ella. Y esto habla de crecer en nuestro carácter. Pedro escribe, 1 Pedro 2, 1, 3. Y dice, por lo tanto, abandonando. Creemos en Cristo y entonces comenzamos a abandonar toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias, toda calumnia. Y entonces vamos a desear con ansias la leche pura de la palabra. Fíjate qué bonito. ¿Te acuerdas eso? Que en la palabra de Dios esté su deleite, en la ley de Dios esté su deleite. Ansiar la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cantábamos, Dios es bueno, ¿no? Bueno es Dios, respondíamos. Abandonar. Pregunta, sinceramente, así sinceramente. ¿En tu vida no hay ni un poquito de maldad, engaño, hipocresías, envidia y calumnia? Si ya no tienes nada de eso, entonces no pases tiempos con Dios. Estás graduado, ¿sí? Y Dios, no necesitas a Dios. Pero si eres como yo, ¿sí? Si eres humano, si eres sincero, si eres inteligente, tú y yo tenemos que ir abandonando eso poco a poco. Dios va trabajando en nuestro carácter. Mientras pasamos tiempos con Él, Él va trabajando en nuestro carácter. Y vamos abandonando esto y nos vamos llenando, alimentando de esa leche pura de la palabra. Y entonces vamos a crecer en nuestra salvación, vamos a crecer en carácter. ¿Tú crees que Dios no tiene algo que decir acerca de esa falla de tu carácter? Esa cosa oculta que a lo mejor crees que tú eres el único que lo sabes, pero Dios sabe todo. ¿Y tú crees que Dios no tiene algo que decir? ¿Y sabes qué? Lo que Él quiere decirte no es gusano inútil. No, Él te quiere decir, mira, toma este consejo. Aquí hay una salida a eso. Yo tengo el poder. Filipenses 2:12. Fíjate este versículo, qué poderoso está. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esa es nuestra parte. Nos tenemos que esforzar por demostrar los resultados de salvación. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Te acuerdas? El temor del Señor. O sea, nuestro esfuerzo es que estamos viviendo el partido de la vida. Con el temor del Señor nos estamos esforzando. Pero fíjate lo que dice en la segunda parte. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿No es bueno Dios? Él sabe lo que tenemos tú y yo que hacer. Él sabe qué cosas tenemos que abandonar de nuestro carácter. Y Él sabe qué cosas tenemos que abrazar nuevas. Y Él nos dice que Él está trabajando en nosotros. ¿En dónde trabaja? En el taller del tiempo diario con Dios. Si tú no vas al taller, no va a haber trabajo. Es como si quieras hacer una construcción, ¿no? Y entonces tienes una construcción, tienes los planos padrísimos, tienes el dinero, los recursos, y entonces los albañiles los contratas para que vengan una vez al año. ¿Estarías emocionado del avance que estaría en la construcción? ¿Verdad que te desanimas? ¿Qué tienes que hacer? Maestros, ahora sí que maestros, todos los días. Descánsense el domingo, ¿no? Descansen un día, pero todos los días. Para que haya avance. Dios quiere trabajar en nosotros, pero tú y yo somos esa construcción que tenemos que ir a Dios y decir, Dios, aquí estoy, aquí está mi corazoncito, confróntalo, confórmalo.
Y Él está trabajando. Y Él va a poner el deseo. Porque lo primero es que tengamos, Él nos convence, el Espíritu Santo nos convence de toda maldad. Y te dice, eso no, y tú dices, estoy convencido. Pero después de que estemos convencidos, Él nos va a dar el poder. Eso que no puedes dejar, eso que no puedes vencer en el lugar secreto, en el tiempo con Dios, ahí en tu intimidad diaria con Él, ahí va a empezar a ser trabajado, vencido, modificado, echado fuera de tu vida. Está bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué Él quiere comunión con nosotros? Para que no nos sequemos. ¿Y por qué Él tiene algo que decir de nuestro carácter que necesita ser edificado? Él tiene un plano de ti. Si tú vieras el plano, te emocionarías. Porque Él saca el plano en tu vida. Y Él tiene un gran plano en tu vida. Y ese plano, ¿sabes lo que dice? A la semejanza de mi Hijo Jesucristo. Y tú tienes que ver ese plano y a emocionarte. Y con el Padre decir, ¿esto es lo que quieres de mí? Sí. Un día a la vez, pero esto es lo que quiero de ti. Emocionémonos y nos va a dar el deseo para estar ahí. Y lo cuarto es que Dios quiere que tengamos vidas exitosas para ser exitosos en nuestra vida. Él quiere que ganemos los partidos de la vida para su gloria. Él quiere que seas exitoso. O sea, Dios no quiere que seamos derrotados y malos. Él quiere que seamos exitosos. Y para ese éxito, Dios tiene mucho que decirnos de su sabiduría práctica. Él nos va a decir a detalle, mira, lo más importante es cómo agarras el bat. Agárralo bien, ¿no? La izquierda y luego la derecha. Espero que sea así, ¿eh? Pero luego, ponte bien, ¿sí? Abre no tanto, más cerrados los pies, ¿sí? Y ponte y mírale. Y Él nos da esa sabiduría práctica. Dios tiene cosas prácticas. Si no estás viviendo un cristianismo práctico, si se te hace muy complicado, es que no estás yendo al taller ahí con Dios, en donde Él te va a coachar y Él no te va a ir diciendo poco a poco las áreas en tu vida, cómo modificarlas, cómo corregirlas. En ese tiempo ahí tú le puedes preguntar a Dios y decirle, Dios, ¿qué le digo a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo me enfrento en este problema del trabajo? Y Él te lo va a dar. La inteligencia espiritual es un sentido común para vivir victoriosos. Porque tenemos punto 7 para poder batear lo que viene. Pero cuando estamos en esos tiempos con Dios, nos va a dar ese sentido común para decir, así le voy a hacer. Así voy a caminar. Con esto yo sé dónde lo voy a consultar. Y entonces vamos a caminar en esa inteligencia espiritual, en esa sabiduría. Él quiere que prosperemos. Proverbios 2:11 nos dice, mira qué interesante. Las decisiones sabias te protegerán. ¿Quieres protección para tu vida? Decide sabiamente. ¿Quieres decidir sabiamente? Pregúntale a Dios, el que tiene toda sabiduría. El entendimiento te mantendrá a salvo. Ese entendimiento que viene de pasar tiempos con aquel que todo lo ve y que todo lo sabe. La sabiduría te salvará de la gente mala. Esas pelotas que nos lanzan, esos trucos que nos quieren poner, esa sabiduría nos va a evitar para decir, aquí no le entro. A esta relación la voy a posponer. De los que hablan con palabras retorcidas, porque en ocasiones no está claro, ¿no? ¿Veo esta película o no la veo? ¿Sigo esta relación o no la sigo? ¿Me asocio en esto o no me asocio? Y en eso, ¿contrato a esta persona o no la contrato? ¿O me contrato en esta empresa o no me contrato? O sea, de repente hay cosas que requieren platicarlo con Dios y vamos a ir caminando con esto. A veces pensamos que lo que no conocemos no nos hace daño, pero la realidad es que lo que no conoces nos hace mucho daño. Mira lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento para ti y para mí? Aquí. Al amor, tú dices que no le entiendo, por eso vas con el autor y le dices, Dios, ¿cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué quisiste decir? Necesitamos ese conocimiento porque muchas veces, acuérdate, el camino del bien y del mal, pero muchas veces simplemente no sabemos qué era malo y por esa falta de conocimiento
nos estamos metiendo en problemas, pero tenemos que caminar en eso. Entonces, necesitamos ser intencionales en cuanto a pasar tiempos con Dios diarios, familia. Esa es la meta. Si tú lo quieres hacer una vez al año, ¿sabes qué? No es que tú dices, bueno, me voy a dedicar un día y sí me voy a encerrar y que me dé toda una lista. No funciona así. Porque ni siquiera vas a saber reconocer la voz de Dios, porque no la escuchas con frecuencia. Pero si todos los días le estás, o sea, si mi papá me habla, en ocasiones mi teléfono no dice que viene de mi papá, nada más dice ahí un número, y yo le escucho la voz y así reconozco que es de él, porque todos los días hablo con él. Igual con el Padre en los cielos, vas a empezar a reconocer su Dios. En cuanto a pasar tiempos diarios con Dios, una vida descuidada nunca nos llevará a prosperar. ¿Dios está descuidando su relación con nosotros? No. ¿Quién la está descuidando? Tú y yo. Es lo más importante. Es de lo que más cuesta. Porque hay cosas que nos quieren distraer, nos quieren venir a robarnos estos tiempos. Pero por eso esa palabra, intencionales. ¿Verdad que cuando queremos algo somos intencionales? De repente va a salir la película, jóvenes, esa como le llaman, de Avengers, de Infinitum, lo que sea, ¿no? Y yo quiero ir a la premier, y la premier es a las 12 de la noche, mis padres no me dejan ir, no hay boletos suficientes, pero yo soy intencional y lo logro, ¿sí o no? O nada más a mí me sucede con mis hijos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que lo logran? Y el varón es que yo quiero ir al mundial de Rusia y lo logras. Cuando tú quieres algo, lo logras. Pero el chiste es que tú te deleites, que quieras, que lo pelees y lo vas a lograr, lo vamos a lograr. Quiero platicarte un poquito cómo yo le hago, cómo es mi comunicación diaria. Y te quiero platicar muy práctico cómo yo llevo esa plática con Dios. Y por favor, no lo hago diciéndote, esta es la manera más santa y justificada y esta es la única. No, es la manera en que yo lo hago. Y lo estoy mostrando humildemente diciendo, si te beneficia en algo el modelo que yo llevo, velo, tómalo, pero crea el propio tuyo, ¿sí? Pero por favor, no lo estoy haciendo como una cosa de vanagloria, decir, este es el modelo, yo he encontrado la respuesta. Es lo que yo he encontrado, me está funcionando a mí y no ha sido así siempre y quizá lo voy a ir modificando más adelante. Pero entonces, déjame platicarte un poquito. ¿Sí quieres escucharlo? ¿Sí? Yo en las mañanas he encontrado que es mi mejor tiempo. Porque yo vivo una vida muy acelerada. O sea, una vez que arranca el día, que salgo de casa, empiezan las cosas a acelerarse y de repente voy a 1000 revoluciones por minuto. Y si yo quiero tener un tiempo con Dios, de repente a mediodía, yo ya estoy demasiado acelerado. En cambio, cuando me despierto, como que estoy tranquilo. Y entonces me bajo ahí al comedor de la casa, y por eso pusimos aquí un comedor, ¿no? Y me bajo ahí al comedor de la casa y algo muy, muy importante, ¿no? Me preparo un café. ¿Sí? Pues me voy a echar un cafecito con Dios. O sea, no es un momento de sufrir, es un momento de meditar y de disfrutar, ¿no? Y como sabes, estoy dormido, me echo ahí un latte, ¿no? Y bueno, para hacerlo más vivencial, me trajeron mi latte aquí de la cafetería, que Gabriel lo prepara aquí, buenísimo. Entonces, bueno, el latte es básico, ¿no? Pero no tiene que, si tú toma té, toma lo que quieras o no tomes nada, no pasa nada, es nomás es el ambiente. Pero voy al comedor de la casa, mi familia todavía está dormida y yo me siento ahí y entonces tengo mi café, tengo mis lentes, ni modo, ¿sí? Ya a mi edad es necesario. Pongo mi Biblia, tengo mi tiempo con Dios y algo muy importante, tengo una libreta con pluma. Esta libreta solo la uso cuando yo platico con Dios, cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios. Es mi diario para ir escuchando lo que Dios va hablando en mi vida, las preguntas que yo le voy haciendo. Y es algo muy interesante porque yo he descubierto que al ir escribiendo eso, hay un registro, tú puedes regresar, puedes ir viendo lo que Dios está trabajando en tu vida. Yo hasta escribo, cuando Dios me lleva a orar de algo, escribo mis oraciones y para mí es algo muy poderoso. Me ayuda a concentrarme, en ocasiones me alargo en mi tiempo devocional, en mi tiempo con Dios y ya está mi familia en la cocina y yo estoy aquí escribiendo y estoy pero bien concentrado. Y entonces comienzo leyendo la Biblia. En el tiempo con Dios hay un plan de leer la Biblia en un año. Si tú haces el tiempo con Dios, la vas a leer en 3 años toda la Biblia, que es muy bueno.
Pero aquí también viene unos pasajes para leer la Biblia en un año. Y es algo padre porque te lleva a este programa a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, en la ley, luego algún salmo y luego un pasaje en el Nuevo Testamento. Hoy leímos Proverbios 23, el Salmo 23, que es hermosísimo, del buen pastor, y leímos también Timoteo. Entonces te lleva a un balance. Ahora, toda esa lectura es palabra de Dios, acuérdate. Yo quiero platicar con Dios. Dios me puede hablar en sueños, o Él te puede hablar con voz audible, o te puede mandar un ángel, o en un arbusto ardiendo. A mí nunca me ha sucedido, pero a mí me habla bien Padre a través de la Biblia. Y estoy bien contento con esto, porque es la palabra de Dios. Él ya habló, Él ya se reveló. Y entonces me pongo mi cafecito, comienzo con una oración, a veces pongo una alabanza para concentrarme. El Padre Nuestro dice que comencemos diciendo: santificado sea tu nombre, alabándolo a Él, reconociéndolo, dándole la bienvenida. Y después de ese tiempo de adoración me meto a leer la palabra. Y entonces leo la Biblia y leo, hoy por ejemplo estuvimos leyendo Levítico y luego leímos 2 salmos y Eclesiastés, un pasaje y Timoteo. Y después de leer los salmos me voy a mi tiempo con Dios. El tiempo con Dios trae un pasaje para irlo meditando un poquito más. Ahora, mientras tanto yo tengo mi libreta y entonces cuando voy leyendo la Biblia, por ejemplo hoy leí el Salmo 23, que es hermosísimo, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me faltará. A mí eso me impactó. O sea, he leído ese salmo cantidad de veces, pero hoy leí eso: el Señor es mi Señor, nada me faltará. Y como que eso saltó de la Biblia y me impactó a mi corazón. ¿Y qué es lo que hago? Voy, aquí pongo 15 del 4 del 18 y lo escribo. Salmo 23:1. Y escribo el salmo. Yo sé que es Dios que algo me quiere decir a mí, y lo escribo. Y continúo mi lectura. Y entonces me voy al tiempo con Dios. Hoy estuvimos leyendo algo muy, muy interesante con el pueblo de Israel. Y por ejemplo, déjame llegar el domingo, aquí está. O sea, lo que Dios me habló es que Dios está en control. Al ver cómo dice que Dios va a salvar al pueblo de Israel y que los va a rescatar y que lo está dirigiendo, yo entendí y yo dije, puse esto que yo entendí del pasaje: Dios está en control. Pero después le hago preguntas a Dios y le hice una pregunta de acuerdo a esto. Y le pregunté: Señor, ¿tú estás en control de mi vida? Y es interesante porque una cosa es lo que Él diga en cuanto si Él quiere estar en control, pero otra cosa es lo que yo le respondo. ¿Y sabe lo que me respondió? Cada vez más. Yo sé que esa es la voz de Dios, ese es el tono de Dios. Él no me dijo: no, inútil, gusano, ni tampoco me dijo: sí, tú eres perfecto, nada te falta. No, me dijo: cada vez más, o sea, estamos avanzando. Dije: sí, Señor, estamos avanzando. Yo quiero someterme cada vez más a ti. Y después de ese tiempo de lectura, yo me pongo a escribir. Escribí ese salmo, escribí esta parte del tiempo con Dios tomado de Isaías. Y empiezo a preguntarle a Dios y empiezo a tener una conversación con Él. Y empiezo a escribir. Y hoy en la mañana yo estaba escribiendo acerca de lo que iba a platicar aquí. Y fíjate lo que escribí: la inteligencia emocional es crecer en una relación. La más importante, mi relación con Dios, es la inteligencia espiritual, la que dará más frutos, esa relación. Por eso es importante, la que influenciará todo en tu vida, con el Dios vivo que sí ve, sí conoce, sí sabe. La fuente principal de sabiduría es el temor del Señor, que en forma práctica es pasar tiempos productivos con Él. Me encanta esto de productivo, a mí me gustan las cosas productivas. Y pasar un tiempo productivo con el Señor, donde tú preguntas y Él responde, donde Él habla y nosotros obedecemos, donde nuestra relación crece. Sé cercano, sé íntimo, sé inteligente y comunícate con Dios. Y acabo mi tiempo y normalmente, lleno un par de páginas en esta libretita chiquita. ¿Por qué? Porque todos los días platico con Él. No tengo que pasar o decir: Dios, en el último año, ¿qué has pensado de mí? ¿No? Y ahí te va. Le pregunto: ¿cómo ves esta área? Y Él empieza a hablar áreas en mi carácter que necesitan ser formadas. Y fíjate, algo muy especial es que aquí no apareces tú. Él no me habla de ti. Él está ocupado hablándome de mí.
Porque en ocasiones la gente piensa es que pasa tiempo y entonces aquí me dijo, oh Alfredo, he conocido tu amor, pero has dejado ese primer amor y no, o sea, perdón Alfredo, pero Dios está hablando de Alberto y Él está tratando cosas en mi corazón, porque ¿sabes qué? El mejor regalo para Alfredo es que Alberto sea transformado según la agenda de Dios. El mejor regalo de Dios de mi vida para ustedes es que yo pase tiempos con Dios aquí en lo íntimo. Y Dios está tratando mi vida. Pero si Él trata mi vida, ¿no crees que yo voy a poder dar un mejor servicio a los demás? Mi esposa, su lugar secreto es en el closet y ella se pone una manta, una cobija, y yo de repente paso y veo el bulto ahí, ¿no? Pero yo no la piso, no la interrumpo, no le digo, ¿qué haces aquí? Yo calladito, hasta le apago la luz. ¿Por qué? Porque yo sé que el mejor lugar para que ella esté es ahí. Porque si ella pasa tiempos ahí, todo el ambiente de la casa cambia. El aroma de la casa cambia. Si yo paso tiempos ahí en el desayunador con Dios, todo empieza a cambiar porque Él está transformando mi vida. Cierra tus ojos un momento. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Equipo de alabanza. Ahí viene el equipo de alabanza. Y empieza a meditar con esto. Yo quiero que escuches este canto. Habla acerca de escuchar su voz. No es difícil escuchar su voz, ya la tenemos escrita en la Biblia. Pero es decirle, Dios, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué áreas de mi carácter quieres tratar? ¿Cómo quieres que me dirija, me comporte en esta situación? Y Él empieza a hablarnos. Él empieza a transformarnos. Él empieza a conformarnos. Él empieza a confrontarnos en un ambiente de un amor increíble, un amor que cambia. Cierra tus ojos un momento. Piensa en ese tiempo que estás pasando con Él. Dios es tan bueno que a lo mejor has descuidado eso y mañana vas a llegar a ese tiempo, a ese lugar secreto. Y ¿sabes qué? Él no te va a recibir con reclamos. Él no te va a decir, ¿dónde andabas? Él va a empezar a hablar a tu vida. Él no está para condenar, Él está para salvar. Y necesitamos esa palabra de aliento. Sé inteligente, comunícate con Dios. Y el mejor ejemplo siempre lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tenía este hábito. Dice Lucas 22, versículo 39, que Jesucristo se fue al monte de los olivos. En esa semana santa que acabamos de recordar, dice Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Y ahí en el monte de los olivos había un jardín. Ese jardín se llama Getsemaní. Getsemaní. Y dice que luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y ahí se arrodilló y oró. Y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes lo que significa Getsemaní? Lugar de aceite. Lugar de aceite. Era un huerto de olivos y estaban ahí el olivo, la fruta. Pero para que haya aceite se necesita, del olivo se necesita una prensa. Se pone el olivo ahí en la prensa, se aprieta el olivo y sale el aceite. El aceite representa alegría, representa gozo, representa ese fruto. Pero se necesita la prensa. Nuestro lugar secreto es un lugar donde estamos siendo confrontados con la voluntad de Dios. Pero saldrá ese aceite. No somos bendecidos por el aceite que salió ahí en Getsemaní de nuestro Señor Jesucristo, y hasta el día de hoy lo cantamos, lo anunciamos, lo festejamos, lo disfrutamos. ¿Qué pasará si tú y yo vamos a nuestro Getsemaní, en donde le podemos decir al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya? En donde somos puestos en esa prensa de amor, en donde sometemos nuestra voluntad,
nuestra agenda. ¿No crees que muchos alrededor nuestro se beneficiarán de ese aceite que sale de ese lugar? ¿Qué sucedería con tu familia cuando tú estás produciendo ese aceite en la presencia de Dios? ¿Qué sucedería con esta iglesia? ¿Qué sucedería con esta ciudad, con nuestro México? Si hay cristianos que están fomentando el adquirir esta sabiduría para vivir conforme es digno del Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios cercano, un Dios que quiere platicar con nosotros. Señor, hoy te decimos, se nos antoja estar ahí. Queremos estar ahí todos los días, hablarte, derramar nuestro corazón. Señor, hablar de la frustración que tenemos en estas cosas diarias. Pero más importante, Señor, queremos oír tu voz a través de leer la Biblia. Cuando tú hables, esa voz apacible y callada en nuestro corazón, ese sentir en nuestro corazón. Señor, hoy te decimos de todo corazón, Padre, habla, que tus hijos escuchan. Padre, aumenta nuestra inteligencia espiritual, que tus hijos están atentos a tu instrucción. Guíanos, danos tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.